Hace 22 minutos se publicaba el informe de estabilidad en Europa. Luis de Guindos está ahora mismo contestando o explicando en privado cuál es la fotografía que se ve en Europa, porque llama la atención sobre todo el riesgo de la recesión, ahora ya no escondido, sino puesto en el foco principal. Eva, ¿qué dice el informe? ¿Qué cambia respecto a lo que veníamos viendo de la fotografía europea? Bueno, pues lo que más cambia es como de alguna manera en el discurso que ha ido diciendo Luis de Guindos se oficializa, porque es verdad que el escenario que se mantiene es el del aterrizaje suave, ese soft landing que nos gusta escuchar, pero sin embargo reconoce, y ahora lo veremos aquí en esas claves, cómo la recesión sigue siendo el escenario plausible y posible mientras se deterioran las perspectivas económicas. Sin lugar a dudas es la clave fundamental de este informe. De hecho, no sé si vamos a poder saltar a lo que va a ser el gráfico en el que desenlaza el porqué, el motivo y por qué las perspectivas se están debilitando. Ese es el gráfico número 1.1 de ese informe en el que analiza efectivamente cómo ha ido cambiando todo. Sin ir más lejos, aquí, en esas perspectivas y en los riesgos geopolíticos, cómo se dispara. Vemos aquí, por ejemplo, en la volatilidad del petróleo, es verdad, tenemos el respiro. Aquí en 2022, con la guerra de Ucrania, se dispara, pero sin embargo aquí vuelve a subir, había bajado, y con la situación en Oriente Medio se dispara esa tensión y ese miedo que llega por lo geopolítico. Por el lado de las condiciones financieras, por esos PMIs manufactureros, esa industria que está comprimida, deprimida en España, vemos cuál es nuestra radiografía y cómo vemos en el bajo crecimiento, en la debilidad de Europa, Estados Unidos, que está en la parte del stronger, del crecimiento más avanzado. Y por supuesto, si miramos en un momento de endurecimiento de política monetaria, como todo, esos costes de financiación se han disparado para todos, en bonos soberanos, en bancos, en cualquier tipo de variable, porque evidentemente llevamos un año de vertiginosa subida de tipos de interés. En ese informe de estabilidad financiera vamos a volver al cuadro de resumen. Lo que dice la institución financiera es que en este contexto está claro cómo llegan vientos en contra para la banca, porque si bien se han visto beneficiados por lo que ha sido la subida de tipos de interés, llegan los tiempos en los que tienen que hacer frente a los efectos en la sociedad de ese impacto, de ese decalaje y de lo que sin lugar a dudas es la huella. Suben los tipos, puede sufrirlo los prestatarios que están más endeudados, y es precisamente en ese marco donde están las dos consignas. Por una parte, como el mercado inmobiliario, tanto real estate, residencial, comercial, se desaceleran, y como esos tipos altos evidentemente pueden ser esos tipos variables que se han consumido hasta este periodo, son los que pueden recoger el impacto en el escenario económico. Vamos a ver ese gráfico que mira más a ese escenario, a sus precios inmobiliarios, y evidentemente ahí lo vemos y miramos ese índice de cómo se encarecen los costes. Esa financiación está claro, la flecha es rápida, 2015-2023, vertiginoso además lo que ha sido el final, y también en esos precios vemos cómo el movimiento, sobre todo desde 2022 hacia 2023, van cayendo en una caída que no para, tanto para real estate como para el conjunto del mercado. También en el conjunto, evidentemente, de los precios, tanto en el euro, junto con respecto al movimiento del PIB, vemos cómo precisamente van cayendo y con mucho esos precios del mercado. Pero sin lugar a dudas, en Europa también, por supuesto, seguimos muy pendientes de lo que está pasando, y ahí es donde llega el informe de estabilidad financiera, pasando repaso, vamos al cartón inicial, a lo que se está haciendo. Para empezar, se recoge cómo la política fiscal está siendo imprudente, algo que asegura se suma a unos mayores costes de financiación, y el resultado, según este Instituto de Informe de Estabilidad Financiera, son las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana. Sin lugar a dudas, digamos que sería nuestro gran telón de Aquiles, sobre todo por los tiempos pasados, y es donde vamos a terminar por recoger algunos de esos asuntos más destacados en este Informe de Estabilidad Financiera, en el último gráfico, en el que nos podemos asomar precisamente a cómo está señalando precisamente cómo es toda la tensión en el mercado soberano lo que está cambiando. La tensión en el mercado de deuda se ha mantenido contenida hasta ahora, pero ahora, lo que decíamos, esos mayores costes de financiación están afectando a lo que puede ser la sostenibilidad de la deuda soberana, y es ahí donde está señalando todo el análisis
tanto cómo están moviéndose esas perspectivas, tanto en perspectivas sobre lo que está siendo la deuda del gobierno, los balances presupuestarios y cómo se están moviendo y siendo uno de esos grandes dolores de cabeza que pueden llegar como esos costes para asegurar la deuda soberana. Con todo, lo que se traslada es ese mensaje fundamental de esa crítica, política fiscal imprudente, lo que está por venir, vientos en contra para la banca y que si se deterioran las perspectivas, de hecho lo hemos visto en esas cuestiones geopolíticas, la geopolítica que puede desencadenar ralentización económica y mayores tasas inflacionarias pueden llevar finalmente a Europa a la recesión. 10 y 28, esa es la fotografía completísima que ha dado y que está dando ya el Banco Central Europeo sobre una economía europea que está ahora mismo en una situación de muy cerca de estar en recesión, de contracción, de ralentización, de caída. Y sobre todo lo que estaba comentando Eva, importancia alrededor de lo que va a suceder con la deuda. Hasta aquí este tiempo de